mostrar el problema. A ver, vamos a tratar de ver qué es lo que sucede. ¿Me indica si ya lo podemos visualizar? Sí, en efecto. Ya, ok. Entonces, miren, en esta parte, tenemos la siguiente actividad, ¿no? A que no adivina se le puso y donde se le formulaba una especie de adivinanza al estudiante y en ella tenía que, con estas pistas, a tratar de adivinar de qué tipo de cosas le correspondía, ¿no? Por ejemplo, en una historia, es una historia que nos narra sobre dos niños que encontraron una casita de chocolate, ¿no? Aquí lo interesante de esto es que a esas imágenes que podemos darle una función específica. Por ejemplo, a este niño que está acá yo le di la función de que al hacerle clic o al hacer contacto, ya sea con el dedo o con algún dispositivo de interactividad, se activaba automáticamente la famosa tinta mágica. Miren, ya le hice clic y ahora se activó la tinta mágica que me va a permitir descubrir. Funciona como un borrador, ¿no? Funciona como un borrador que va a eliminar la imagen que está encima y poder descubrir lo que hay debajo. Miren, y ahí los niños salen y comienzan a descubrir si tuvieron razón con lo que ellos dijeron o si no tuvieron razón y por qué se equivocaron, y ahí puede fluir un diálogo entre el docente y estudiantes del por qué se equivocaron, ¿no? Y los que acertaron pues se alegran y hay todo un clima de festejo en ese momento, ¿no? Y podemos continuar entonces eh, con ello, con la siguiente actividad que se propone tiene mucha relación con ello, ¿no? Leemos la indicación, tratamos de adivinar de qué se trata y luego con la tinta mágica comenzamos a descubrir qué es lo que hay detrás de esto y si tuvimos razón y si acertamos o no, ¿no? Y nuevamente pues los niños se emocionan y salen y ellos ya han puesto en práctica aquí de repente su capacidad para poder recordar y poder analizar y poder proponer ideas y luego salir a participar, ¿no? Y así se proponen varias actividades. Esta es otra donde igual también lo importante de esto es que nosotros debemos cerciorarnos de proponer varias actividades, no solo una, dos. ¿Por qué? Porque si yo propongo una, dos actividades, solo voy a llamar a dos estudiantes y el resto se quedó mirando y se queda descontento y como que no le dejan participar. Entonces lo importante de esto es tratar de poner actividades, ¿no? Ya. Ya, a ver, vamos a tratar de recuperar la imagen, creo que se está yendo. Le ruego que cuando se vaya la imagen me diga para poder restablecerla. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ya. Muy bien, entonces se pueden proponer varias actividades con la finalidad que los niños salgan todos, la mayor cantidad de niños salgan a participar. Luego que ya hemos trabajado todas estas actividades, ahora le proponemos y le preguntamos al estudiante, ya que hemos visto todo esto, ahora, ¿qué es para ti un texto narrativo? Hay que dejar primero que el niño vaya construyendo su aprendizaje y luego nosotros lo complementamos e incluso podemos agregar un rotafolio en blanco donde ellos van a salir a escribir las ideas que tienen sobre lo que piensan que es un texto narrativo y luego nosotros le vamos a presentar, luego que ellos ya hayan propuesto, recién podemos o redactar juntos la definición del texto narrativo o también podemos llevar algunas ya cuestiones previas sobre lo que vamos a tratar, ¿no?
Luego seguimos ahondando en el tema y este fue una actividad que se le propuso para ir descubriendo los elementos del texto narrativo. Y aquí hay otra función que me permite hacer el programa de la pizarra digital, que el niño viene, sale, hace clic en cualquiera de las letras y comienza a ir descubriendo los elementos de cada uno de los elementos del texto narrativo. Pero recuerden que el docente siempre debe estar guiando con preguntas y tratar de explotar al máximo estas, y que cuando él descubra este tipo de, cuando descubra las respuestas, pues que él argumente del por qué, qué cosa le ayudó a proponer esa idea, ¿no? Y así podemos ir descubriendo todos los elementos, y no solo lo podemos hacer con esto, sino que lo podemos hacer con muchas actividades más. Aquí juega mucho la creatividad del docente, la forma como presente la información, ¿no? Luego tenemos ya acá otro rotafolio, que por cierto esto se ha movido, pero igual este estaba tapado cada uno de los conceptos aquí, y luego con la tinta mágica se descubría. ¿Y para qué? Para no darle el concepto directamente al estudiante. Primero le proponemos y tratamos de explorar todos los conocimientos previos y decirle para ti qué es el acontecimiento inicial dentro de un texto narrativo. Una vez que ellos ya han opinado, recién podemos complementarlo con lo que nosotros llevamos ahí, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar de información. Ahora, en este caso, como tarea de actividad, le dejamos que escriba un cuento sobre el cuidado del agua, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, no solo se trata de desarrollar una parte de la clase, sino que debe estar presente en toda la sesión de aprendizaje, ¿no? Esta es otra actividad también. Esto fue para reconocer conocimientos previos. Los estudiantes salían y escribían las ideas que tenían con respecto a la pregunta que se les estaba formulando allí, ¿no? Y acá, por ejemplo, se ideó la estrategia del árbol de los deseos. El árbol de los deseos se aplicó para tratar de que los niños formulen hipótesis sobre el contenido de un texto. Dice, una vez que ya he revisado las imágenes anteriores, por ejemplo, qué sabes de un gallinazo, qué sabes de un zorro, entonces ya sí van a relacionar estos dos personajes y comenzar a formular hipótesis. Unos niños decían, yo quiero que el texto que voy a leer figure como que el zorro y el gallinazo eran amigos y que vivían en un bosque, ¿no? O sea, ellos ya van tratando, y ellos suelen escribir en cada una de las hojas las hipótesis que van a ir formulando con respecto a la lectura que vamos a tratar, ¿no? Luego, acá se le proponía escribir en los recuadros los hechos reales e imaginarios de la historia. Después que han formulado sus hipótesis en esta parte del árbol de los deseos, se les dio que leyeran ya el texto en sí. Una vez que leyeron, ahí hay otra, recuerden que aquí tenemos actividades antes de la lectura. Durante la lectura ya es entregarles el formato a ellos en sí, en físico. Recordemos que eso es de vital importancia, darle a cada uno su ejemplar. Y luego salen a participar acá escribiendo los hechos reales o imaginarios de la historia, clasificar hechos reales de hechos imaginarios, ¿no? Y estamos ya promoviendo otro tipo de actividades que le van a permitir a él reflexionar sobre lo que ha leído. Vamos a completar espacios según los párrafos de la lectura. Esta actividad de acá, nosotros habíamos, para insertarlo y relacionarlo con el tema de los verbos que íbamos a tratar en adelante, se seleccionó algunas palabras que fueron extraídas del texto y que ahora ellos tenían que armar como un rompecabezas, ¿no? También esto se diseñó aquí en la pizarra digital, y esto solo diseñamos con las formas que tenemos aquí. Aquí tenemos unas herramientas que son formas, nos permiten dibujar como en PowerPoint cualquier tipo de formas, y luego con la herramienta texto que está acá, tratar de ir escribiendo letra por letra. Luego lo recortábamos, lo cuadrábamos ahí, lo uníamos y procedíamos a armar nuestro juego. Aquí el niño arrastra solo de manera horizontal. Si lo quiero hacer para arriba, no voy a poder porque ya la acción que le he dado solo le permite moverse a esta letra de manera horizontal. Y por ejemplo aquí podíamos
armar la palabra cruzar, ¿no? Cruzar. El niño salía, eh, armaba la palabra y de esa manera también le dábamos espacio para que participe. Acá igualmente se formaba la palabra beber, hundir, y recuerden, como le vuelvo a repetir, es muy importante que nosotros dispongamos de varias actividades para sacar a participar a la mayor cantidad de estudiantes, ¿no? Eh, Luego teníamos actividades, por ejemplo, donde el niño salía a relacionar del texto que habíamos propuesto. Ahora él con la utilización del lápiz podía relacionar de repente el concepto, si era verdadero o falso lo que estaba ocurriendo, lo que se proponía aquí con respecto a la lectura que ellos habían ya leído anteriormente, ¿no? Hasta ahí tenemos esa actividad. Ahora tenemos, creo, otra por acá que me gustaría también que lo, lo visualizaran para que vean de qué manera vamos a ir incorporando todos los procesos didácticos y todos los procesos pedagógicos dentro de la sesión. Recordemos que dentro de los procesos pedagógicos tenemos la recuperación de saberes previos, la problematización, ¿no? El propósito y organización, de repente después viene la gestión y acompañamiento que forma parte del desarrollo de la sesión y terminamos con la evaluación que reiteramos debe ser constante, ¿no? Entonces, para motivar a los estudiantes con respecto a la lectura, acá propusimos resolver un crucigrama, ¿no? Para ir descubriendo además sus conocimientos previos que tenían con respecto a lo que íbamos a leer. El texto iba a estar relacionado con Don Quijote de la Mancha. Entonces propusimos completar este crucigrama con las pistas que le dábamos acá. Por ejemplo, persona que le gusta ir de un lugar a otro, ¿no? Ellos tenían que poner andante, ¿no? Es una persona noble, ¿no? Y ellos daban la respuesta y de esa manera podíamos ir introduciéndolos a la lectura que más adelante se les iba a presentar, ¿no? Como siguiente actividad, proponíamos relacionar ideas, relacionar el significado de palabras, ¿no? Aquí también se ha movido un poco. Recuerden que le he cambiado de máquina, por eso es que se me ha desconfigurado. Cuando diseñemos este tipo de materiales, los que tienen la oportunidad de hacerlo, tengamos en cuenta esto, que cada vez que cambiemos un archivo de máquina siempre nos va a ocurrir esto, pero esto se soluciona de manera rápida, no hay ningún problema, ni por qué hacernos un mundo con esto, ¿no? Entonces aquí se trataba de que el niño relacione un concepto con una palabra, ¿no? E ir viendo, infiriendo sobre el significado de palabras, que es otra capacidad que estábamos desarrollando, la inferencia de significados. Y todas estas actividades son antes de la lectura. Luego, siempre es bueno poner un mensaje motivador a los estudiantes cuando vamos, antes de la lectura, antes de darles el texto a leer, es bueno darles un mensaje, ¿no? Hacer una parte introductoria para crear la expectativa del estudiante con respecto a lo que va a leer, ¿no? Entonces ahí un mensajito sería hacer una parte introductoria. Hubo una vez un hombre al que le gustaba leer muchos libros y de tanto leer se volvió loco. ¿Te gustaría conocer su historia? Entonces, de esa manera nosotros estamos dándole pase a que el niño tenga un poco de curiosidad por saber qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué le ocurrió a este personaje? Y aquí leen en ese espacio, después que se hizo la presentación, leen el texto, que esto fue un texto que estaba en el libro del Ministerio de Educación, y luego vienen las actividades después de la lectura. Las actividades después de la lectura ya vienen con respecto al conocimiento de los personajes. Como ya había leído el texto, ahora se le propone a los niños elaborar fichas personales de cada personaje, ¿no? Presentamos la imagen del personaje y que ellos tendrán que completar la ficha con su nombre, con su edad, el lugar donde vive y las aficiones que tiene, ¿no? Y repito, se hacen varias actividades para que salga uno y salga otro estudiante y tratar de que la mayoría pueda participar aquí, ¿no? Ahí tenemos varias fichas que los estudiantes tenían que completar con ayuda de la lectura. Luego también para reforzar la lectura,
Recuerden, no es, estas actividades son actividades de reforzamiento con la finalidad de que el estudiante vaya interiorizando la información que ha leído y relacionándola, ¿no? Entonces, en vista de ello, también se propuso una sopa de letras, donde aquí los estudiantes tenían que buscar las palabras en la sopa de letras y con la función de resaltador que está aquí, voy a hacer así en cualquier parte para que vean la función. El resaltador me permite subrayar una palabra y ubicarla y ver lo que está debajo, ¿no? De esa manera ellos salían, participaban y esto les gustaba muchísimo porque había mucha interacción, ¿no? Había mucha concentración además para ir buscando las palabras, ¿no? Y luego que terminábamos esta actividad, no quedaba ahí, sino que ahora comenzábamos nuevamente a hablar sobre estas palabras e ir viendo, por ejemplo, qué decía de Don Quijote en la lectura, ¿no? ¿Quién era el ama en la lectura? ¿Qué hacía? ¿Cómo era? O sea, ya estamos reforzando nuevamente y muy diferente a que de repente cuando le damos una hoja de la lectura y solo les hacemos preguntas, ¿y de qué trató el texto? ¿Y qué te pareció? ¿Y qué hacía este personaje? ¿No? Sino que ya aquí hay un valor agregado que al estudiante le va, repito, insisto, le va a permitir interactuar con ellos, ¿no? Muy bien, ahora viene otro juego para ir afianzando más la lectura todavía a través de juegos, eran las famosas charadas, ¿no? Este juego lo conocemos todos, ¿no? Y a medida que íbamos avanzando íbamos introduciendo los personajes de la lectura, ¿no? Para un modo, cómo confirmar si el niño adquirió o comprendió la lectura y puede reconocer a los personajes, es a través de este juego. Por ejemplo, él tenía que hacer aquí gestos o cosas que el resto de sus compañeros tengan que adivinar a qué personaje está tratando de que adivinen, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si se lee en el texto, decía que este personaje, Don Quijote, se volvió loco de tanto leer. Entonces el niño él va a tener que hacer gestos que tengan que relacionar con este personaje y los demás estén atentos para poder descubrir de qué personaje se trata, ¿no? Y así después salía otro y más estudiantes a participar y miren que esto nos está conllevando mucho a la interacción entre ellos mismos, a relacionarnos entre persona a persona que mucho estamos enfatizando hoy en día. Un juego también que se creó con la ayuda de esta pizarra, estas son actividades, repito, después de la lectura, es un juego de memoria que también se puede diseñar aquí en la pizarra digital, es relacionar las casillas azules con las casillas naranjas entre los personajes y sus nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Don Quijote de la Mancha, tenemos la imagen y abajo tendrá que descubrir dónde está, ¿no? Entonces, si no está, lo volvemos a tapar y continuamos. Viene otro niño, descubre lo que hay aquí, trata de relacionar acá y si lo acertó, bien, llegan descubiertas, pero si no, lo vuelve a tapar, ¿no? Creo que Don Quijote estaba por acá, a ver si lo buscamos. Aquí está, ¿no? Cuando ellos ya descubren y relacionan imagen y palabra, entonces ya se queda descubierto y seguimos el juego con los demás. Este juego también les encanta mucho y es muy motivador y además refuerza mucho la lectura o las actividades y el tema que estemos trabajando, ¿no? Otra función también de la pizarra digital era conversar sobre los personajes, ¿no? A través de la lupa, descubrir lo que hay detrás de un objeto y esto les llama mucho la atención porque, o sea, les permite mirar qué es lo que hay detrás de una imagen, ¿no? Es como si hubiéramos propuesto una actividad de papel sobre papel, ¿no? Donde el cofre es el papel que está encima y las imágenes que están debajo es una hoja que está debajo, ¿no? Entonces, también otra forma de trabajarlo es que ellos salgan y arrastren y saquen los personajes y comenzar a mencionar una característica que lo identifica dentro del texto, ¿no? Y eso también va a permitir reforzar la lectura, lo que estoy trabajando, y afianzar más y profundizar más en el tema. ¿Por qué se hacen estas actividades para que el niño comience a relacionar y a consolidar lo que hay en la lectura? ¿Por qué?
porque luego había una fase donde ya el niño tenía que comprobar lo que había realmente comprendido del texto, ¿no? Y ya vienen las preguntas que ahora ya no las hacemos en lápiz de papel, sino ahora con dispositivos que les mencioné antes, los dispositivos Expression, nosotros emitimos una pregunta, ponemos las alternativas, pero recordemos que al formular estas preguntas debemos tener en cuenta que deben estar marcadas dentro de los tres niveles, ¿no? Literales, inferenciales, críticos o reflexivos, ¿no? Entonces, en base a ello se formularon estas preguntas. Las primeras, ¿no? ¿Qué hacía el Hidalgo en sus ratos libres? Es un poco como para que ellos se vayan soltando y puedan participar con confianza, ¿no? Entonces ellos utilizaban sus dispositivos de votación, marcaban la respuesta y la respuesta también se colocaba encima de la pizarra digital y luego se veían los resultados y veían quién se equivocó, quién acertó, en qué tiempo respondió cada estudiante, ¿no? Y eso era enriquecedor porque me permitía incluso ya visualizarlo en gráficos de barras, donde podía ver si el 70% o el 80% de los estudiantes acertó, o si me permitía ver de repente que la gran mayoría de los estudiantes se equivocó y en ese momento comenzar a preguntar, ¿y por qué creen que se han equivocado? ¿Habrá sido que de repente no hemos leído bien el texto? ¿Será que de repente no hemos puesto atención en los detalles que dice el texto? Y esa reflexión nos conlleva a que para la próxima clase tener en cuenta todo lo que hemos fallado para poder hacer las cosas mejor y de esa manera el niño se sienta motivado a leer cada vez mejor con la finalidad de poder participar. Y directamente le estamos propiciando de repente una cuestión de concentración durante las actividades que se plantean en la clase, ¿no? Y así se proponen varias preguntas, ¿no? El niño responde, analizamos las respuestas, conversamos sobre ellas y no solo es de marcar. Hay preguntas, por ejemplo, en esta pregunta nosotros evaluamos lo que es la capacidad inferencial, ¿no? ¿Qué significa la expresión del poco dormir y mucho leer se le secó el cerebro, ¿no? Estaba dentro de la lectura y ahora ellos tienen que inferir este significado o esta expresión con las alternativas que se le proponen, ¿no? Y dependiendo de la edad debemos poner la complejidad de las alternativas, ¿no? Si son de grados superiores, pues voy a poner alternativas que de repente lo puedan confundir un poco y que lo hagan pensar bien antes de responder. Y así, por ejemplo, tenemos también preguntas de nivel criterial, donde ya el niño va a emitir su punto de vista. Con los dispositivos igualmente, ellos redactan su respuesta, las emiten y nosotros podemos ir revisando cada una de las respuestas y nuevamente dialogando y reflexionando sobre cada una de ellas, ¿no? Esto también, aparte de lo principal que es la reflexión sobre cada una de las respuestas que ellos dan, me permitía indirectamente también ir corrigiendo ciertos errores en redacción, ciertos errores ortográficos, y eso no lo hacía de manera individual con uno, sino era para toda la clase. Y eso era algo enriquecedor porque de esa manera se fue mejorando la ortografía en los estudiantes también. O sea, como ustedes pueden ver, hay muchas posibilidades y hay muchas cosas de cómo podemos aprovechar la pizarra digital en nuestras labores diarias, ¿no? Es cierto que para llegar a elaborar este tipo de herramientas me va a demandar al inicio de mucho trabajo, de repente mucha dedicación y mucho tiempo, pero una vez que ya tenemos, lo importante es tratar de ver las estrategias más convenientes que me permitan a mí facilitar el trabajo. Por ejemplo, en el aula yo ya no voy a estar pegando papelotes, yo ya no voy a estar pegando tarjetas, yo ya no voy a estar de repente perdiendo tiempo en repartir las fichas que los niños lean. Incluso podemos cargar los textos ahí y recordemos que además de ponerlas o proyectarlas en la pizarra, nosotros también debemos tenerla de manera física, ¿no? Que asegurar que el niño o cada niño cuente con la lectura para poder durante la lectura aplicar las estrategias de lectura silenciosa, de lectura oral, ¿no? Y ese tipo de cosas que ya son inherentes a este tipo de estrategias. Entonces, miren, esas son dos formas. Hay muchas más, sino que parece que ya el tiempo ya nos va
a permitir. Y los que no tenemos el programa dirán, no tenemos la pizarra, ¿cómo lo hacemos? ¿No? O sea, si no tenemos la pizarra digital no hay interactividad. Claro que puede haber interactividad. Los PPT también son una forma de cómo nosotros podamos eh, hacer toda una sesión de clase. Si ustedes se han dado cuenta, no solo lo estamos tomando la pizarra para el momento de la motivación, no solo lo estamos utilizando la pizarra para el momento de la extracción de saberes previos. Ustedes ya se dieron cuenta que ha seguido todo el proceso de una sesión de aprendizaje. Ahora, si queremos incluirle ahí el propósito de nuestra sesión, elaboramos un portafolio que enuncia el propósito de nuestra clase. Y si queremos que los estudiantes tengan en cuenta las normas de convivencia, agregamos un portafolio donde establezcamos las normas, porque ellos mismos saben escribir las normas que se van a respetar en el día. O sea, podemos enriquecer y complementar todo el trabajo que hemos venido haciendo y ahí hemos visto, por ejemplo, procesos pedagógicos, están todos los procesos pedagógicos, están los procesos didácticos de la lectura, ¿no? Y la evaluación se está dando constantemente. Si ustedes se han dado cuenta en todas las actividades que tenemos ahí, el niño está dándonos cierta información de cómo va avanzando en la comprensión de la lectura y al final lo concretizamos con los resultados que recogemos de los dispositivos de votación, ¿no? Eso nos complementa y nos da realmente la información fidedigna de que si el niño comprendió o no comprendió, si mis actividades estuvieron bien propuestas o no, si me lanza que un considerable porcentaje de estudiantes erraron en las respuestas, entonces eso quiere decir que mis estrategias no funcionaron y que debo de cambiar o debo de mejorarlas, ¿no? Entonces acá quería compartir también con ustedes, con estos últimos minutos que nos quedan, una presentación en PPT. ¿Cómo es que nosotros podemos diseñar una clase similar a lo de la pizarra digital de programa, pero teniendo en cuenta también procesos pedagógicos, procesos didácticos y además la evaluación, ¿no? Entonces, miren, aquí empezábamos con la observación de una imagen y comentamos, ¿no? Primero, aquí podemos incluso proponer un rotafolio, perdón, ya se me cruzaron los términos. Aquí podemos proponer una diapositiva donde se haga la problematización, ¿no? De repente del cuidado del agua en la comunidad, cómo estamos partiendo de cosas o cuestiones concretas del entorno mismo del estudiante, ¿no? Le podemos preguntar, ¿y el agua cómo lo estás usando? ¿De dónde sacan agua? O sea, que hay una problemática aquí en tu comunidad sobre el agua y a raíz de eso comenzar a generar y a trabajar todas las actividades que nosotros estamos o vamos a proponer a continuación, ¿no? Aquí van a observar la imagen y vamos a comentar, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se está tratando el agua en este río, ¿no? Y luego se le formula una pregunta, ¿sabes dónde nace el agua? Aquí esta pregunta se le hace ya pues de manera participativa y voluntaria, todos ellos comienzan a interactuar, ¿no? Licenciado Loaiza, me indica si todo va correcto, la transmisión de las imágenes. Y luego proseguimos y decimos pues otra pregunta, ¿para qué sirve el agua? ¿No? Relacionándola ya con el entorno mismo del estudiante. Y aquí, como no tenemos interactividad, podemos hacer dos cosas, ¿no? Como estamos solo con la proyección de las imágenes, poner un papelote y que ellos vayan escribiendo ahí o en la pizarra mismo sus ideas o en el cuaderno para luego tenerlas en cuenta y compararlas después. Aquí les decía que sirve mucho también la creatividad del docente, ya que como es una diapositiva, y estoy hablando en las cuestiones de que de repente ustedes no cuenten con una pizarra digital, porque estos PPTs también los podemos cargar al programa en la pizarra y trabajarlo normal con total interactividad, por si acaso. Sino que aquí yo como que me estoy yendo para el lado de la cuestión cuando los profesores no tienen una pizarra digital, cómo hacer que su clase también se haga de manera interactiva. Aquí proyectamos este pupiletras, ponemos sobre la pizarra acrílica o sobre papelotes y los niños salen y comienzan a buscar las palabras y a resaltarlas, ¿no? Y luego esto, miren, que a diferencia de la otra presentación que les hice, el pupiletras ahora yo lo estoy poniendo antes de la lectura.
para que no digan que de repente solo lo puedo utilizar después. ¿Con qué intención lo utilicé antes de la lectura? Estas palabras que van a buscar han sido extraídas del texto que van a leer los estudiantes. Los buscan, lo resaltan, los encuentran y cuando ya hemos terminado, comenzamos a hablar sobre cada uno de ellos. ¿Qué sabemos del agua, no? ¿Qué idea tienen sobre la palabra niña, que será una montaña? ¿Qué idea se les viene a la cabeza cuando mencionamos la palabra pececito, no? Y así, ¿no? Y vamos definiendo conceptos, vamos poniendo definición a varias palabras, acá también igual, vamos dialogando sobre esas palabras que anteriormente les dije, ahora los presentamos en carteles así para que se les vean más llamativos y generamos el diálogo con respecto a ellos, ¿no? Luego seguimos. Ahora ya no solo es ver el significado, sino relacionar oraciones ahora. Vamos a relacionar oraciones con la finalidad de que vayamos definiendo mucho más preciso los términos que queremos abordar en la lectura, ¿no? Luego viene una presentación ya para fomentarles el ánimo a leer, ¿no? Ahora te invito a leer un texto muy bonito, pero antes deberás leer el título y decir sobre qué tratará la lectura. Presentamos otra diapositiva solo con el título y una imagen, y ahora comenzamos a formular nuestras hipótesis, ¿no? ¿De qué creen que tratará el texto aquí, que vamos a leer, ¿no? Entonces ellos comienzan a formular, nuevamente repito, en un papelote, escribimos las hipótesis que ellos plantean, o de otro modo también, si estamos en la pizarra digital, escribimos ahí en los rotafolios o en el PPT, que también nos permite el uso de la pizarra, escribir encima de una superficie, ¿no? Luego presentamos ya a la lectura en sí, pero no olvidemos que cada estudiante debe tener su lectura personal, ¿no? Eso es muy importante. El hecho de que yo lo proyecte en la pizarra no quiere decir que voy a descuidar al niño y le voy a privar de que él tenga el texto, ¿no? Es muy importante que cada uno tenga el texto. Entonces, presentamos el texto, dependiendo de la estrategia, cómo lo quiera utilizar el docente. Si de repente, antes de presentarlo en la diapositiva, de repente el docente plantea que hagan una lectura individual y silenciosa, lo pueden hacer, ¿no? Y luego ya una lectura grupal proyecta la imagen del texto, y ahora comenzamos dentro de la lectura, a identificar palabras de repente que me van a marcar o que me van a guiar sobre el significado de algo, ver la estructura de un texto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa la palabra intrigada? Comenzamos a cuestionarnos en ese momento y a ir viendo marcadores textuales. De repente hay unas palabras escritas en cursiva, ¿por qué es que se le pone a esas palabras en cursiva, o por qué se les encierra entre paréntesis, ¿no? Ir viendo cada uno de estos indicios que tiene el texto, de estos marcadores textuales, porque eso también en adelante, cuando el niño se enfrente a nuevos textos similares a esto, él ya va a tener la idea y va a poder comprender mejor este tipo de texto, ¿no? En este caso era un texto dramático, y es por eso que tenemos aquí mencionando los personajes. Además, en las palabras entre paréntesis ponemos la emoción o la posición que va a adoptar ese personaje en ese momento, ¿no? Y así, cuando ya terminamos de leer todo el texto, recién ya vienen podemos proponer más actividades después de la lectura, de repente hacer actividades como las que presenté en el rotafolio, o si ya estamos seguros de que el niño es de fácil comprensión, entonces ahora ya le vamos a plantear preguntas, ¿no? Para comprobar el nivel de comprensión que han tenido ellos con respecto a los textos que hemos estado trabajando, ¿no? Y finalmente, como lo decía el cono de Edgar Dale, al final una dramatización reforzaría y consolidaría todo el aprendizaje que hemos ido trabajando, o lo que hemos querido lograr con los estudiantes. Una dramatización es muy buena trabajarla, pero miren cómo la tecnología me puede ayudar y me puede facilitar las cosas cuando de repente
tenga que hacer uso de estos recursos. Ahora, una cosita, en este momento yo no les puedo ver los comentarios que ustedes están haciendo porque estoy compartiendo todo mi escritorio, pero aquí hay una cosa que quiero también compartir con ustedes. En el caso de que no tuvieran, por ejemplo, los dispositivos Expression al momento que estamos formulando las preguntas, ¿no? Recuerden que con los Expression nosotros teníamos la ventaja de que las respuestas salían en la pizarra. Una alternativa puede ser que de repente los niños escriban en papeles pequeños sus respuestas, los ponemos en un balotario y juntos comenzamos a procesar la información, incluso hacer gráfico de barras si lo queremos relacionar con el área de matemática, cada respuesta con su gráfico de barras y ver qué porcentaje acertó, qué porcentaje no acertó, y de esa manera discutir nuevamente como lo hacíamos anteriormente, por qué no acertaron o por qué sí acertaron, qué cosa les ayudó o qué cosa no les ayudó en ese sentido, ¿no? Son, como vuelvo a repetir, todo depende de la creatividad que pongan todos ustedes con respecto a este tema. Si ustedes se esfuerzan, si ustedes tienen la iniciativa y como me escribían anteriormente, que se sienten motivados para poder implementar estos recursos dentro de sus sesiones de aprendizaje, entonces yo creo que van a poder lograr muchas cosas, van a poder lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes, van a poder promover capacidades, van a poder promover la autoconfianza en los estudiantes, desarrollar mucho la capacidad de reflexión en los estudiantes, pero siempre tengamos en cuenta una cosa, que las actividades que podamos proponer que sean motivadoras. Sí, yo he sacado la imagen porque ya terminé esa parte. Ahora estoy regresando a la parte de, ya estoy quiero ingresar acá al foro, me permiten un momentito. No es error de imagen, yo ya saqué la imagen. Ya, entonces vamos a ir finalizando este taller que hemos tenido el día de hoy. Ahora sí ya puedo